así se ven todas sus caritas. Bien, Listo, ¿hay que tocar algo o no? no, 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 listo, ya nosotros, yo ya toqué todo, ya estamos grabando. Eh, Ay, te veo, Laura, ahí. Tiene solo Laura, pero me acuerdo de vos, formación 6. Ay, bien bonita, sí, que tenías temita con tus hijos, ya me acuerdo de vos. ¿Cómo era tu apellido? Cribe- Crivelli. Está con el hijo. Esta, ya los eché, Laura Crivelli. Ay, viste, me acordé de ti, sí, Sí, el otro sí, día estuve haciendo, ¿cómo se llama? Registros, y justo apareció tu masterclass y dije, tengo que volver a hacer algo. Justo, bien. ¿viste? Cuando aparece, nada. Bueno, Así que bien. justo, estoy ¿Ves? acá de vuelta. Sincronicidad, gracias, te veo, No, gracias a Laura. vos. Besito. Bueno. Beso grande. Bueno, como les dije, el que preguntaron, esta clase, esta masterclass, es un encuentro para encontrarnos nuevamente en otro, en un lugar, como yo les digo, un lugar seguro, vamos a ir aprendiendo, vamos a poder hacer preguntas y es vernos de nuevo. Yo veo las caritas de las ventanitas que están abiertas y bueno, me encanta de poder encontrarnos, verlas. Algunas las vi el miércoles pasado, el martes pasado, a otras hace mucho rato que no las veo, pero bien. Entonces me encanta de que estén por ahí. Ay, la otra amorosa. Margui, te quiero. Besito. Yo Bueno, también, por eso estoy acá. sí, Hola, porque te quiero. Maggie. Bien, bien. Bueno, ay, acá. Hola, Rosana y Silvia, sí, eran mis Y compañeras. Silvia, sí, recién la veo. Hola, Silvita. Sí, todas ahí nos encontramos. Ajá. Bueno, bien, acá Gladys me dice que no le anda el micrófono, pero te veo, Gladys, estás espléndida. Besito para vos. Ella fue mi compañera, Hola, Gladys. estudiamos juntas constelaciones y después ella estudió conmigo biodecodificación. Así que, bueno, andamos ahí. Bien, vamos a poner manos a la obra, que no se nos vaya el tiempo. Y esto es me encanta este momento de podernos encontrar y vernos. Y como les digo, es un poco de encontrarnos en este ser terapeuta, ¿no? Yo soy un sanador para aquellos, acompañar sanación de otros, pero también para sanarme a mí. Y un poco esto de por qué a veces, porque a veces nosotros estamos como terapeutas, pero a veces también recibimos terapia o vamos a un terapeuta, queremos tratar un proceso, ¿no? A veces a un coach, que también yo, no son terapeutas, pero trabajan con estos procesos, yo les llamaría de cambio, de transformación, ¿no? Entonces, en ese ámbito es que me refiero a que la pregunta es esto, ¿no? ¿Por qué muchas veces elegimos un terapeuta a otro, ¿no? Cuando vamos a hacer terapia nosotros. ¿Por qué nos gusta este y por ahí elegimos a este en vez de a otro? ¿Por qué muchas veces nosotros como terapeutas vemos que tenemos éxito o que a veces nos falta, parece que hay alguien que no viene más o por qué no tengo... ¿Qué pasa? Que la persona viene una vez, no viene más. Entonces vamos un poquitito a mirarnos para adentro, ¿no? Y entonces ahora sí quiero respuestas. A ver, aquellos que hicimos terapia, ¿por qué elegimos al terapeuta y seguimos la terapia? Entonces acá me levantan manos. Si les veo las manitos, ahí está. Bueno, allá ya veo una manito y si no la manito virtual. Marcela, Cachafeiro, abrí tu micrófono y contanos porque tenés tu mano Sí, levantada. ¿Por qué elegís un terapeuta? ¿Por qué te gusta seguir un proceso con ese terapeuta? bueno, gracias, Mica. Hola a todos. Bueno, he hecho muchas tipos de terapias en mi vida, pero creo que tiene que ver a veces con los momentos que uno está viviendo. Eso, el momento que uno vive, en mi caso. Por ejemplo, y he hecho psicoanálisis y después eso llegó a un momento que no me ayudó hasta cierto punto y ahí pasé a la Gestalt. Hice muchos años de Gestalt y elegí la Gestalt porque, dejando el psicoanálisis,
¿O vos decís más el terapeuta? Porque yo hablo del tipo de Sí, contanos tu tratamiento. experiencia, contanos tu experiencia. Porque más que nada, porque podía tener un ida y vuelta con el terapeuta. Y en el psicoanálisis era hablar, 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 y por ahí el psicólogo me decía hasta a la próxima y nada más. Bien, Entonces yo me sentía a veces que era todo era muy lento y la Gestalt me ayudó. Tuve dos personas en Gestalt muchos años hasta que me dieron el alta. Después yo volví y empecé con counseling, con un counselor, porque yo estudié counseling y soy sí, counselor. Entonces empecé a tratarme en otro momento, después de justo antes de la pandemia, con una counselor. ¿Por qué la elegí? Porque el counselor que atendía a mi hijo me dijo, te vendría muy bien hacer con un counselor. Y como yo todavía recién estaba por empezar a estudiar, me interesó ver cómo era ese tipo de terapia y por eso lo elegí. bien. Gracias por De tu nada, espero haber sido, experiencia. Bien, sí, perfecto. Sí, gracias. sintético porque así hablamos más. Sí. Bien, gracias Marcela. Lili, del Ponte, abrí tu micrófono y contanos. No. Hola a todas, hermoso verlas. Besito. Bueno, yo hice 2 veces terapia. La primera vez, pensando por un determinado momento, con alguna circunstancia, creo que fue un psicoanálisis, un tiempo, por algo muy preciso. Y después con otra hice más que todo el tema de cognitivo, conductual, Sí, porque era más específico, fue cuando el tema de la enfermedad de mi hija, ¿viste? Entonces sabía que había cosas que no podía, las elaboraba, pero no las podía armar. Me resultaron, creo que lo que importa es, para cualquier tipo de terapia, es esto de tener un buen feeling, de poder decir, yo primero que todo, cuando voy a un profesional de primera instancia, yo primero confío, porque pongo en el otro que tiene su saber, entonces espero. Pero después, cuando se van dando la relación de terapeuta, es buscar que en alguien también que haya una cierta eh, ida y vuelta, en el sentido que no sea solamente hablar como loro y que el otro te mire y nada más. Me parece que uno tiene que recibir una respuesta de algún tipo para poder, lo que vos aprendimos mucho con vos, hacer ese tomar conciencia para poder hacer los cambios. Así que mis experiencias fueron buenas y después las 2 veces que hice bio también, pero sobre todo en esto, hago hincapié en esto. Confío, cuando voy a algún lado, confío en el que me va a tratar, por eso voy, ¿no? bien, Y espero. Y bien, cuando conocí la bio, me encantó después para hacer este camino. bien. Gracias, Lili. Bueno, acá Gladys nos dice que, como bueno, no, no, Lorena, perdón, que no tiene micrófono, me dice, no puedo abrir nada, pero elijo al que me acompañe en cambios, que yo pueda ver que este proceso me está llevando a hacerlo diferente. O sea, siente algo propio, algo que como ella siente el cambio en su comportamiento, en su actuar, en su hacer, ¿no? Y bueno, todo es válido, como siempre les digo. Eh, Nosotros, como decía Marcela, por ahí elijo el psicoanálisis, después la gestal, después el counselor, o sea, vos, Lili, contabas, y no sé si era psicoanálisis, después conductista. A veces lo que miramos es la técnica, ¿no? ¿Qué técnica está usando la persona que hace el proceso? O sea, a veces nosotros decimos, voy al psicólogo, voy a la biodecodificadora, hago una constelación, hago gestal, hago counselor, no sé, busco la técnica, ¿no? Y bueno, y también buscando la técnica voy pasando de uno a otro y me voy como haciendo la experiencia, ¿no? Esto de hacer la experiencia. Ahora, desde el lado del terapeuta. Ahora, eso es cuando voy a hacer yo la terapia, ¿no? Yo, ¿cómo miro? Ahora, desde qué hace como, a ver, ¿cuál es lo que hace que el terapeuta sea un ente transformador para el otro? Y acá hay muchos que han estudiado conmigo, ya son terapeutas, están dando sesiones, entonces acá quiero manos levantadas de pensar qué me hace a mí ser terapeuta, poder ser un agente transformador. Un poco puede venir del otro lado, es que como dijo Lili, que te tengan confianza, ¿no?
A ver, vamos a ver qué nos dice Silvia. Dale, Silvia, que tenés mano levantada ahí. Muy buenas noches a todas, a todo el Hola, grupo que estoy bonita. conociendo y a las que conozco. Hola Silvi. En mi experiencia tuve que caminar mucho buscando el terapéutico, el terapeuta empático, de acompañante, ¿sí? Por mi hijo. El que me llegue y acompañe la historia de la discapacidad con mi hijo. En lo que es terapia, creo que el secreto es comprender y escuchar, la buena escucha, la buena escucha desde el corazón, Bien, ¿sí? bien, bien, Esa es, creo, lo mayor que uno puede dar en la terapia, ser un buen escucha desde el corazón, bien. lo que me Bueno, llegó de los terapeutas también de mi hijo. bien, bueno, vamos a estar viendo entonces. Ya como que tenemos ahí algo que tiramos anzuelo y algo pescamos de lo que vamos a estar viendo hoy. Gracias, Silvia. Alejandra Remonato. ¿Qué Hola me- Milka, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Bien, todo bien, muy bien. Yo creo que para ser un buen acompañante hay que, como dijo Silvia recién, lo más importante es priorizar a la persona que tenemos enfrente y prestar una escucha activa, disociada. Bien, Porque no es lo que yo quiero, lo que yo pretendo, los resultados que yo espero. Hay que priorizar a esa persona que es un mundo que tiene muchos problemas y que quiere expresarlos. Entonces, más que yo expresar mis conocimientos, es escuchar al otro y con mis conocimientos tratar de acompañarlo lo mejor posible sin interrumpir o sin influenciar tanto en sus decisiones, ¿no? claro. Creo que el no intervenir o no redirigir las decisiones de la persona o del consultante es muy importante, porque a veces con el conocimiento queremos guiar al otro y hacer lo que nosotros queremos, y eso es un gran error, porque cada uno tiene una forma diferente de solucionar. Entonces, el disociar ese resultado y que la persona tome sus propias decisiones, creo que es lo que te otorga esa confianza con el profesional de turno, digamos. Creo que va por Perfecto, ahí. perfecto, perfecto. Está muy claro, ¿no? Todo lo que nos cuenta Alejandra está muy claro. Hoy lo que vamos a estar viendo es el cómo ser ese tipo de terapeuta, disociado de una escucha especial, de cómo podemos escuchar y cómo podemos mirar. Entonces, no solamente como terapeuta, sino que hoy vamos a aprender a un poquitito meternos adentro, por eso es que les hablo del ser terapeuta, no lo que hace el terapeuta, sino quién es él y después vamos a ver cómo es él y aprendiendo a ser nosotros en vamos a decir, en esa etiqueta de terapeuta o de ayudador o de consolidador o de, vamos a decir, ayudador en casa, colaborador con mi familia cuando yo sé algo y quiero transmitirlo. Desde mi lugar, ¿cómo puedo aprender todo esto? ¿Cómo puedo incorporar este conocimiento que un poco Alejandra nos estaba contando, que Silvia nos estaba contando? Sobre la escucha, sobre el disociarme, sobre cómo miro al otro. Ahora, Rosana, no sé si vos tenías la mano levantada. Bueno, si querés, abrí tu micrófono y contanos. Sí, ¿qué tal, chicas? ¿Qué tal, Milka? Lo que dijeron las chicas, por eso después bajé la mano, porque iba a comentar lo mismo, y lo que puedo agregar es la importancia de estar libre de juicios Bien. hacia el Claro. Bueno, otro. ese es otro de los temas que vamos a tocar, el cómo hago eso. Eso de estar libre de Claro, juicios, porque mi mente está tan acostumbrada a juzgar muchas veces
y no me doy cuenta cuando es juicio o no es juicio. Entonces, hoy vamos a estar viendo un poquito de eso. Acá me dice Lorena, que no tiene en mi micrófono, dice, adhiero a lo que dicen las chicas y agrego, no intentar salvar al consultante. Qué buena Claro, esta situación, ¿no? El sentirnos claro. que somos los salvadores. Ujú. Apenas acompañamos. Y realmente el trabajo es también hacer el paso acompañando al otro en su propio ritmo. Pues, ¿Bien? Que esa es otra de las cosas. A veces yo les digo así, le digo, mira, le digo, vos, por el diagnóstico que estoy haciendo, creo que son 4 sesiones de encaje, ¿no? Para empezar. Pero no es que, bueno, yo en 4 sesiones le voy a dar todo y ya tiene que salir listo. No. A veces el proceso que hace el consultante lo puedo hacer en 2, o lo puedo hacer en 10 o en 6 o no sé qué. Pero yo siempre un poco como contemplo también que la persona tiene que tener a veces un presupuesto para todo eso, entonces vamos mirando eso. Pero realmente el proceso lo hace el consultante con nuestro acompañamiento. Eso de ser el salvador, bueno, las que aprendieron conmigo constelaciones saben muy bien lo que es la figura del salvador, ¿no? Y tenemos que corrernos un poco de ahí para no engrandecer nuestro ego. Así que bueno, vamos ahí. Las chicas me hacen así, ¿ven? Son buenas alumnas, han escuchado bien la clase. Bien, gracias, gracias. No ser autorreferencial, dice Claudia. Bueno, ahí puedo disentir un poquito, pero sí no ponerme yo siempre como en que yo lo hice, yo salí de acá, esto es lo autorreferencial que se refiere, ¿no? No, porque si yo pude, vos podés. Hay una forma donde a veces se comunica, pero desde un lado muy empático y no como esto de el autorreferencial. Yo pude, vos podés, porque acá también estoy trabajando un poco con el ego, ¿no? Y yo traigo un poco la parte metafórica de cuando Erickson, por ejemplo, hablaba sobre un caso que a veces se referenciaba, pero todo desde la humildad, desde el camino del proceso, desde más lo metafórico, ¿no? Y no lo autorreferencial como indica Claudia, que está espectacular. Bien, bueno, chicas, entonces, ahora... ¿Ustedes creen que esto del ser terapeuta, ¿no? El quién soy, de- va mucho de toda la parte que aprendí, a ver, la didáctica, yo hice 40 cursos, hice 3, hice 20, o sea, ¿cómo alimento yo mi ser terapéutica? Primero, evidentemente, tengo que hacerme profesional en algo, tengo que estudiar algo como para poder dar, no es que lo aprendí en el chat GPT, ¿no? Evidentemente necesitas de unas, como me dicen las chicas, me van a certificar, me van a dar un diploma, sí, evidentemente que algo te vamos a dar para que sepas que, o sea, la persona que te ve sepa que vos cursaste un año entero, 2 años, hiciste una profundización de tal o cual tema, todo esto va a estar referenciado. Ahora, mi ser terapeuta es en base a todo lo que yo aprendí como técnica para terapeuta o necesito algo más. Confianza para expresar lo que aprendí. Confianza en mí Perfecto. misma, en Ahí mí misma. está. Y eso, la confianza no, en parte te lo puede dar lo que aprendiste, pero es una característica propia. Yo tengo que confiar en mí, yo confío en lo que sé, en lo que aprendí. ¿Bien? Entonces, hacen aparte de lo que soy. El buen terapeuta hace, que es la parte del hacer, del me preparo, hago lo mejor que puedo, me especializo, pero también es parte de lo que soy. ¿Y qué entra en lo que soy yo? ¿De dónde nace lo que soy? De mi ser persona.
de mis de experiencias. Bien, de mi capacidad, bien. Vamos a ver. Ahí nombraron capacidades, experiencia. de de mi propio ser, de mi, Claro. de cómo soy, cómo me brindo, cómo percibo al otro, cómo me involucro. Bien, bueno. Ahí tengo a Silvia y alguien más con mano levantada. Dale, Silvia, Yo, contame. Yo no encontraba la mano. Está En bien, está el bien. soy sería en qué me representa con el afuera, con el exterior. ¿Quién soy para el otro? En el yo soy Silvia y lo que me representa en mi exterior y lo que quiero representar. En mi ser sería en mi interna, en mi sentir, en lo que a mí me pasa por dentro con el ser terapeuta, con el que sería con el que soy hacia afuera. El Bien, ser interno con el que soy y represento hacia afuera. Creo que lo entiendo así. bien, bien, bien. Vamos. Rosana. eh, yo soy mis valores y creencias también, todo lo Bien, aprendido. claro. Ahí está. Esa es la otra, ¿no? Eh, mi ser está cuajado de todo lo que yo fui aprendiendo, mis creencias, mi forma de Ujú. educación, eh, cómo, cómo observé y cómo miré el mundo hasta ahora, hacen la persona que yo Claro, soy interiormente, ¿no? Ese es mi ser ujú. interno, que va más allá Sí, del hacer. Es verdad. O claro. sea, yo puedo Es eso. haber aprendido un montón de cosas, haber hecho un montón de cursos, pero en mi ser interno, a ver, eh, soy tímido o tengo miedos, esto es lo que hablábamos de la confianza, ¿no? Al revés, ¿cómo expreso todo eso? Entonces, crecer en el ser interno, aprender a ver quién soy, cómo soy, hoy lo vamos a estar un poquito mirando a través de este ser terapeuta. ¿Qué les parece? ¿Les Muy gusta? bien, Ujú. me encanta. Entonces, la primer distinción que vamos a ver desde este ser terapeuta, este ser, le vamos a poder decir, este que quiere transmitir aquello que sabe, es mi, mi ser observador. ¿Cómo miro? ¿Cómo miro el mundo? ¿Cómo me manifiesto en el mundo? ¿Cómo interpreto lo que me pasa afuera de mí? Entonces, acá vamos a estar mirándonos adentro para reconocernos en este observador que soy de mi ser. Voy a empezar a mirar mi historia, de dónde vengo, mi infancia, mi adolescencia. ¿Qué fue lo que aprendí de mis mayores, de mis cuidadores? Llámese papá, mamá, maestros, abuelos, aquellos que estuvieron rodeándome. Y entonces, en esa propia biografía que tengo de mí, que es mi historia, lo que voy a mirar también son mis heridas internas, cuáles son mis dolores, mis angustias y mis dramas. No es que yo aprendí, por ejemplo, una clase magistral sobre, que la tuvimos creo el año pasado con un grupo de la teoría a la práctica, donde aprendíamos de las heridas infantiles y todos nos veíamos como reflejados en una, en otra, y sí, porque yo soy así, claro, las heridas infantiles adaptadas a este ser terapeuta. Y sí, porque a mí me pasa que no puedo cobrar o que no me da vergüenza tal cosa o pienso que no soy suficiente, que no aprendí suficiente y quiero seguir haciendo cursos para aprender más cosas. Entonces se encontraban en esas heridas. Y eso es el observador de mí. ¿Cómo me observo a mí? ¿Cuáles fueron mis dramas? Y que hoy por esas heridas, hoy me obstruyen en ese ser terapeuta o me limitan, ¿no? Entonces me voy mirando. ¿Bien?
cuando empiezo a observar, también pienso, como hablaban recién de los valores, ¿no? Aquellas cosas que yo fui creciendo con una moral, una forma de ser, y están mirando lo que es todas las creencias que tengo. Cómo creo que es el mundo, cómo creo que son los otros, cómo me creo que soy yo, Pero que ¿no? espera un poco. A ver, esperen un poquito. Entonces, cuando yo empiezo a observar cuáles son mis aprendizajes, ¿qué puedo aprender de todas estas cosas al observarme? Este es el buen observador de mí. Y entonces ahí también empiezo a mirar cuáles son mis juicios. Y ahora que me observo, ahora que me miro, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento a través de esto? Cuando yo empiezo a revisar todo esto, me sirvo a mí mismo como si yo fuera mi propio consultante. Y entonces empiezo a observarme desde todos estos puntos. Como nosotros vamos a ver en nuestros pacientes, nos vamos a ver siempre, o la mayoría de las veces, en un espejo. Ahora yo quiero que hagan esta reflexión. ¿Cuáles son las situaciones de los pacientes que tengo, de mis consultantes, que me movilizan más? ¿Por qué creo que me movilizan más ciertos temas que otros? Y cuando yo hago ese match de darme cuenta, ¿cuáles son las consultas que a veces son los consultantes que más se acercan, o sea que hay como un imán para ese tipo de consultantes? A veces son las que más me gusta atender. ¿Qué hablan de mí? Esto, ustedes háganse las preguntas y contéstensela. Si quieren, si ya ven algo reflejado y quieren compartirlo, levanten su mano, que acá estamos para escucharlos, ¿no? Porque esto se trata de poder nutrirnos entre todos. Solamente puse un tema arriba de la mesa para conversar, pero todos podemos estar ahí. Vivi, ¿cómo estás? Hola, bueno, yo no soy terapeuta todavía, me falta un poquito, eh, pero bueno, lo que yo veo es que por ahí te movilizan unas situaciones porque habla desde la herida que vos tenés, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, que soy jardinera y me moviliza mucho el tema por ahí de ver mamás que están desbordadas, que han parido hace poco, eh, que están yendo a terapia porque no pueden con su vida, con volver al trabajo y todo lo demás. Y es un poco la historia de mi vida, ¿no? Lo que yo también atravesé, por lo que yo comencé este camino, ¿no? De sentirme tan culpable, de dejar 4 niños pequeñitos todo el día, laburar todo el día. Entonces, como que sí somos un imán de nuestras propias heridas, porque ayudamos a sanar a ellos, pero también vamos sanando nosotras mismas. Bien, Creo que es por ahí. claro que sí, claro que es por ahí. Bueno, gracias por tu experiencia, Vivi, me encantó. Rosana, Totalmente, ahí, espera que pongo, ahí está. Totalmente. Por ejemplo, yo noté que quien más se acercan son chicas entre 24 y 26 años. Y tuve una experiencia y me generan una cosa de ternura muy grande. Y tuve una experiencia hace poquito de una de ellas, de mis consultantes, que me decía muy convencida, refiriéndose a la madre,
que no le venía bien una a la madre, que si en la escuela, si se sacaba 7, sacate un 8. Si se sacaba un 8, ¿por qué no un 9? ¿Por qué no un 10? Te juro que era como que estaba escuchando a mi mamá. Y yo digo, no puede ser. Y digo, wow, ¿qué es lo que tengo que ver todavía, no? Esa Claro, cosa de bien, pero no estar nunca a la altura, siempre un poquito más, y cuando lo logras, es tu obligación, es como debe ser. Wow, bien. Bueno, bien, Rosana. Bueno, acá aplicar lo que estamos aprendiendo, bueno, lo que ya aprendiste vos, que es sobre cómo me sí, paro en mi adulto, ¿no? ¿Cómo tal me cual, paro en mi sí, adulto? O sea, sí, ahora, parada desde mi adulto, puedo decirle a ujú, alguien, no tenés 10 años, tenés 26, tenés 23, desde ese adulto, a ver, totalmente, ¿a quién tenés que totalmente, pasarle para quién tenés que ser suficiente? Pero bueno, exactamente, es lo que nos sí, pasa, nos sí, viene a reflejar a nuestro niño y nuestro adolescente que estuvo ahí, ¿no? sí, Necesitando claro, algo, exacto. ¿no? Y Bien, la devolución que le hago, me la hago a mí misma también. claro. Bien, Claro, sí, gracias, gracias, Rosana, gracias. a vos. Lili, contame. Bueno, bueno, cuando tocamos este tema siempre me voy para el mismo lado, casi siempre. Em, Ideas contrapuestas, o sea, dos caminos diferentes. Por un lado, la libertad que me dio mi viejo, soy la cuarta del medio y he sido muy libre. Entonces, y he sido muy libre en mi accionar todo el tiempo, a pesar de ser muy mimada y muy cuidada por mi abuela materna que nos crió. Pero, y por el otro lado, la parte de la solidaridad y de estar en el otro y lo que me llama a mí y que después por ende terminé, bueno, ya lo sabes bien, en el hogar de niño y todo lo demás, es el dolor y de las relaciones personales, pero sobre todo sentir y respetar el dolor del otro, que hay veces que creo que cuesta, porque lo rápido es, no pasa nada, ya va a pasar. No, es entender que el otro sufre, ¿no? Que hay un sufrimiento detrás. Y este dolor, yo digo, desde chiquita mamé con mi abuela esto de la solidaridad, de ir a lugares, a atender al otro, y que no me pesa, sino que al contrario, es entender que eso está muy bueno para mí, el poder entender y respetar el dolor del otro, y desde ahí empezar, ¿viste? Bien, Entonces tengo esto, la libertad por un lado y esto por el otro. Y se me acercan mucho esto, que hay mucho dolor, ¿viste? Y hay veces que nunca esto de la escucha y de todo lo demás, ¿viste? Este espacio de una escucha, muy bien como decían las otras compañeras, ¿viste? Que es ser disociada y poder entender. Pero para mí es muy importante bien, entender el dolor del otro. bien. Bueno, gracias, gracias, Lili. Eh, Vamos a ir, entonces la primera distinción que vimos fue el observar. Tengo que estar atenta a observarme, que soy, que traigo yo, mis creencias, mis juicios, mi historia sobre los hombros. ¿Y qué me dice mi consultante acerca de eso? Yo observo, me miro todo eso, porque algo habla de mí. La segunda distinción, bueno, a ver, habló Claudia, me levantó la mano. Sí, decime, Claudia, no te Perdón, entiendo nada. una sola cosa. ¿Me escuchás? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Em, Obviamente yo creo que cuando espejamos, la persona que traemos viene a mostrarnos algo que tenemos que solucionar nosotros al margen de ayudar al otro. Pero sobre todo mantener esa distancia de no proyectar eso que nosotros empezamos a sentir, donde hacemos ese match con el problema, para en ese momento tomar la distancia de resolverle al otro, resolver entre comillas, de mostrarle sería el camino a seguir y después lo seguirá si así sea, sin nosotros involucrarnos en ese proceso, porque es muy difícil cuando empatizamos en algo
con todo el amor del mundo que uno quiere ayudar, no terminar poniendo una carga extra porque le sumamos una emoción propia a la consulta. Hay que saber mantener esa distancia de la ayuda y de que en ese momento el problema o el tratamiento es del otro. Nosotros lo llevaremos después el proceso personal, Bien. pero porque es Bueno, fuerte claro, cuando... pero es mucho identificar que algo tiene que ver con vos. Sí, Porque eso es si que no, yo creo que nos atraemos por eso, nos claro, atraemos porque en espejo sí, nos resonamos mutuamente. claro. Pero hay veces que, o sea, después el aprender a disociarnos, a poner esa distancia, como vos decís, está perfecto. Pero a veces ni nos damos cuenta que nosotros estamos ahí, involucrados en eso. Entonces, esta es la observación que tengo que tener desde mi ser terapeuta, mirarme, Sí, qué tengo que ver yo con esto y poder hacer el distanciamiento. Ahora, la primero es la observación, o sea, sin observar no puedo solucionar nada, ¿no? Primero observo, miro, hago esta distinción, ¿no? De ser, yo siempre digo de convertirme, bueno, lo aprendimos creo con algunas de ustedes, las que han estado estudiando conmigo, esto de ponerme en el observador de aquello que está funcionando, el tercer punto, vamos a decir, ¿no? Mirarme desde una tercera posición hacia lo que está pasando. ¿Quién soy yo en esa historia de terapeuta consultante? ¿Cómo me veo? Me observo a mí mismo en ese rol, para poder entonces distinguir cuáles son mis heridas, cuáles son mis juicios, cuáles son mis creencias, qué traigo yo a ese vínculo, porque es un vínculo el del terapeuta con el consultante. ¿Bien? Así que gracias, Claudia, por lo que trajiste. Y la segunda distinción, después de observar, es algo que hay que cuidarse mucho y es de los juicios. Por eso yo lo traía, porque muchas veces ni nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es haciendo un juicio. Pensamos que eso es. Y en realidad, cuando yo digo que algo es de esa manera, es un juicio mío, cuando no es fáctico, ¿no? Yo puedo decir, es una planta. Muy bueno. Eso es fáctico, es una planta. Ahora yo digo, esa planta se está muriendo, es algo que yo le pongo como juicio. Esa planta es una porquería, es el juicio mío, ¿no? Y entonces, ¿cómo me cuido yo de los juicios, ¿no? Con nuestros consultantes, esto de que yo se los sé enseñar siempre, esto, pobrecito el tema que trae. Cuando juzgamos a nuestro consultante de pobrecito, le limitamos todo lo que pueda progresar. Y muchas veces viene solo. ¿Por qué? Porque hay creencias nuestras que ya están ahí viendo que la persona que le está pasando una dificultad es un pobrecito. Mira, allá Lili, vos que hablaste del dolor, de ver tanto sufrimiento, que tenías hogares de niños, que estuviste en dirección de cosas tan duras, tan difíciles de mirar, ¿no? El, como consultante, como terapeuta y consultante, mirar el potencial. Está su dolor, lo tenemos que ver el dolor, pero cuando yo hago el juicio de pobre, lo que le pasa, y es una cosa que se nos viene a veces tan rápido a la cabeza, que es donde nosotros tenemos que sacar a nuestro consultante del juicio de la víctima. A veces la persona tiene un proceso que le es dificultoso y yo pienso, oh, no quiere cambiar. Otro juicio. Puedo estar observando una conducta y entonces en mi pensar digo, es un manipulador. Sí, quizá tenga una conducta de manipulación. No digo que no, pero cuando yo le pongo en la etiqueta, es manipulador, soné como terapeuta. Yo puedo comprender una conducta, pero cuando yo le pongo la etiqueta de que él es su conducta,
ahí estoy sonada, como quien dice, ¿no? Como terapeuta, estoy aprendiendo esto. Miren, chicas, yo les estoy contando porque yo la teoría la tengo y también tengo la experiencia de haber caído en estas trampas muchísimas veces. Porque uno también se idealiza a veces en el sentido de que, no, claro, vos tenés tres, cuatro consultas que van como tiro, bárbaro, van progresando, y de repente uno que no progresa nada, que te viene con el mismo tema cada consulta y no puede, no, tenía que hacer algo, le mandaste a hacer una tarea, no, no la hice porque no pude, viene a la otra cosa, no, porque no hice, porque no sé qué, capaz que es un acto psicomágico, capaz que es un acto simbólico, lo que le mandaste tampoco lo hizo. O sea, no tiene un esfuerzo de decir, no le dijiste anda caminando a Luján y volvé. Le dijiste, qué sé yo, hacer una cartita, quemarla, ponerle enterrarlo, no sé qué. Lo que le pudimos haber dicho, quizás le decís, mirá, empezá a pensar en esto, no sé qué. No, no, no puedo, no lo hice, no sé cuándo. Decimos, no va. ¿No? Entonces ahí empezamos a decir, este no quiere cambiar, este es así, es así. Bueno, esa es la etiqueta, ese es el juicio que yo le pongo. Entonces, vamos a empezar ahora a ser observadores de los juicios que vamos haciendo. ¿Bien? Y esto también nos sirve para nuestra vida cotidiana, de cómo muchas veces juzgamos las conductas de las personas, pero lo ponemos a la persona como esa conducta. O sea, juzgamos a la persona en su conducta. Y la persona no es lo que hace. La persona es una persona. Y si nosotros estamos acá ayudando y acompañando a procesos de cambio, no podemos pensar que la persona no puede cambiar. O aquel, el vecino de enfrente, o el verdulero, o mi tío, o mi primo, o mi hijo. Bueno, a veces en los hijos confiamos y les aguantamos un montón de cosas porque siempre vamos a tener la ilusión que pueden cambiar, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces, no, este no cambia más. Entonces, le ponemos la etiqueta, no cambia más, es un egoísta, es un perverso, es malo, es no sé qué. Eso es una etiqueta y es un juicio que ponemos sobre la persona. ¿Bien? Bueno, acá cuéntenme si hay experiencias de esto, porque es donde nosotros pensamos saber cuánto de nosotros tenemos las posibilidades para cambiar esto, ¿no? Para salirnos de esos juicios, porque podemos, ¿bien? Así que bueno, a eso vamos. No veo manos levantadas, o sea que por ahí en esto de los juicios estamos todos en proceso de transformación, mirándonos. Es muy difícil esto. Dale, Ale, contanos. Me hiciste acordar un chico que viene a una consulta y cada semana que venía yo le daba tarea, como decís vos. Porque bueno, tenía mucha inercia para iniciar cosas, no, 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 nunca llegaba a su. Entonces, la primera semana le digo, hiciste la tarea? No, no, me dice, no, no puedo. La segunda semana, ¿hiciste la tarea? No, no tuve tiempo. Y así. Claro. Entonces yo digo, acá pasa algo. Ya la tercera semana le digo, bueno, vamos a tener que ver de dónde viene eso de no hacer. Y bueno, buscando, resultaba ser que él, cuando era muy pequeño, se puso en un rol de víctima y de pobrecito. Entonces, cada vez que tenía él que hacer una tarea, veía que su hermana hacía todo bien. Y él, como no tenía confianza en sí, lloraba, pataleaba, hasta que la mamá le decía pobrecito y le hacía las cosas. Y así él superó la primaria y cuando fue más grande había otra persona que también le hacía las cosas. Entonces, trabajamos eso y después no tuvo más inconvenientes. O sea, él se dio cuenta, le digo, el pobrecito no va más, porque sos adulto. El pobrecito te sirvió hasta una edad. Ahora Claro, sos grande. bien. Entonces, esa actualización de creencias que las traen desde muy pequeñito,
Todo tiene su explicación. Todo comportamiento yo creo que tiene su explicación y su normalización desde pequeño. Y, y no es que los papás tienen la culpa, ni, no, 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 no. Es lo que tenía que aprender. Y bueno, y empezó a trabajar sobre ese tema, pero sí es como vos decís, no es que no quiera aprender, es que tienen esa inercia por muchas cosas que tienen ya Claro, incorporadas. y vos lo dijiste la palabra, es la creencia. Yo ya, Son las creencias, sí. está como yo, está en la carne de él, que era la víctima, pataleaba y todos le hacían las cosas. Y no es por la culpa de los demás, es que llega un momento en que No, lo tenemos que aprender. O sea, si pero querés. es que yo creo que uno, cuando nace, en la infancia, durante de 0 a 7 años, es una foto de lo que ha venido a aprender, pero en negativo, ¿no? Sería como el revelado negativo. Y a medida que pasamos los años, que vamos aprendiendo, la pasamos a positivo. Entonces, todo lo que nos pasa en la infancia es necesario, porque si nosotros no tuviéramos ese negativo, no aprenderíamos. Y sí, es Y así. eso es. Y es así, todo es porque sí. O sea, todo tiene un porqué, ¿va? Claro, todo tiene un Sí. porqué. No hay como yo le digo a Las veces. heridas son necesarias, ¿sí? Claro, y el saber, yo creo que lo mejor que pueden entender nuestros consultantes es que hay posibilidad de estar en bienestar y que la Claro que posibilidad sí. depende un 90% de ellos y un 10, 5 de lo que de lo que nosotros podemos acompañarle, ¿no? Porque yo digo, Exactamente, pero es todo un proceso es eso. todo un proceso, es todo un proceso. Sí, Entonces, es paciencia y cambiar. A lo mejor estuvo, no sé, 30 años en un estado de víctima y no podemos pretender de que esa persona sea protagonista de un día para el otro. O sea, claro, hay bien, muchos miedos, hay mucha cosa que limpiar ahí, entonces, así es. de Bueno. a poquito. Gracias, Ale, gracias por tu Gracias. comentario. Eh, bien, entonces, cuidándonos de los juicios y mirando los juicios que hacemos, ahora vamos a la tercera distinción, que es algo que ustedes lo han traído hoy. Y vamos a hablar de la escucha y de los distintos niveles de escucha que podemos tener, ¿no? Porque a veces nosotros, ¿cómo escuchamos? A veces escuchamos para ver cómo vamos a responder. Ni siquiera le estamos escuchando lo que el otro dice o quiere decir, sino cómo voy a responder a esto. Ese es el primer nivel de escucha. Y muchas veces, a veces en nuestra poca experiencia, a veces en nuestras propias inseguridades, decimos, ¿cómo respondo a esto que me está diciendo? ¿No? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que responder a lo que le pasa? Ese es el primer nivel de escucha. Estoy escuchando para ver qué le tengo que decir yo. Entonces, mientras me está hablando, ni siquiera lo escucho. Digo, ¿cómo le contesto? ¿Qué le voy a decir con esto? A ver, me está diciendo tal cosa, me está contando tal cosa, ¿cómo le tengo que responder? Buscando la respuesta en mi cabeza. Primer nivel. Segundo nivel, escucho para comprender. Pongo atención en cada palabra que me va diciendo. Quiero comprender lo que él está diciendo. Esa es la segunda, el segundo nivel. El tercer nivel es lo que no me dice cuando habla. O sea, lo que tengo que escuchar entre líneas, eso que no dijo, pero que está implícito en lo que me está diciendo. Y entonces, ¿cómo puedo en este tercer nivel encontrar lo entre líneas, lo que no dice quizá con el lenguaje explícito, con la historia que yo estoy escuchando? Ahí tengo que observar la emoción, lo que me dice, cómo me lo dice. Uy, miren, acá me metí un dedo, no sé qué. Eh,
lo que dice, cómo me lo dice, cómo es su corporalidad. Y esto las chicas que han hecho conmigo cursos saben cómo es la corporalidad de la persona, si está encorvado, si está más directo, más recto. Cuando habla también expresa sus emociones a través del cuerpo, a través de la corporalidad. Si está afligido, si está angustiado o si está relajado, si te lo cuenta desde algo que lo tiene superado. También tengo que ver cuando hace silencio, qué es lo que no dice. Con la energía que me habla, con la impulsividad. Y hay otras cosas que también son, porque yo hablé del lenguaje, y muchas veces con las palabras que se expresa, también me está diciendo otras cosas, que no es solo la historia que me cuenta. Hay palabras que me hablan de él, de la persona que es. Quizá muchas veces del nivel social, de la cultura, del estudio. Otras veces nosotros conocemos palabras predictivas que me hablan desde sus propias representaciones, del cómo mira el mundo. Si lo miras desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo kinestésico. Y eso dice mucho de lo que no dice cuando cuenta la historia o cuando nos responde una pregunta que nosotros queremos decirle. Y cuando nosotros tenemos esa buena escucha que nosotros le llamamos desde el coaching la escucha activa, no es una escucha solo para responder la pregunta, no es una escucha que solo trato de comprender lo que me dice, sino que aparte de comprender lo que me dice, de escuchar lo que me dice, puedo leer entre líneas todo aquello que no dice y que yo entiendo, porque cuando empiezo a escuchar de esa manera, lo que voy a hacer es más clara o más claro como terapeuta en mis intervenciones, en donde llego para acompañar y para acompañar el proceso del otro. ¿Bien? Después, la otra, bueno, acá voy, ahora no les voy a preguntar mucho porque si no me voy a quedar atrás en todo lo que... Pero si hay alguien que levanta la mano, le voy a dar para hablar. Yo simplemente quiero preguntar, Milka, porque no tengo idea, ¿hasta qué hora es hoy? Eso, la masterclass. Bueno, iba a ser hasta las 8, pero nos vamos a estirar media hora más Ok, porque, gracias. bueno, yo siempre les digo, es una hora y media, pero a ver, bueno, no me acuerdo si dije una hora y media, que era, pero bueno, le tenía calculado una hora. Vamos a hacer media hora y por eso ahora voy a seguir con las otras distinciones para hacer una aclaración al último. Y lo otro que habla, lo otro que podemos hablar en este sentimiento de ser terapeutas, de ser acompañantes, de acompañar el proceso de los otros, y yo les puedo asegurar que estas cosas sirven para los vínculos que tenemos en familia, todas estas distinciones nos sirven también como persona para vincularnos con los otros. Y esto que viene ahora habla de la cuarta distinción es el lenguaje generativo. Y acá vamos a estar hablando de que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también crea la realidad. A veces en mi forma de hablar, en mis expresiones, puedo estar posibilitando amplitud o puedo estar posibilitando cierre en una conversación, en las preguntas que hago, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hablamos de preguntas, cuando hacemos preguntas cerradas o preguntas abiertas, y es que cuando nosotros hacemos una pregunta cerrada, no le damos la posibilidad al otro que solo nos conteste sí o no. Entonces, en vez de decirle, ¿te sentiste bien en esta sesión? Terminamos la sesión, ¿te sentiste bien en esta sesión? Y te va a decir sí
porque no creo que te diga que no, porque no va a quedar mal, pero va a decir sí, por supuesto. Y esa pregunta a veces esa cerrada. ¿Y cómo la puedo hacer la misma pregunta abierta? ¿Qué te llevas de esta sesión? Y ahí no te puede decir ni sí ni no. Te va a tener que decir algo. Te va a decir, y hoy estoy un poco cerrado, no sé, no entendí mucho. O te puede decir la verdad que hoy me sentí bien, me di cuenta de alguna cosa, porque siempre nosotros lo que favorecemos es que haya alguna conexión de conciencia y se haya dado cuenta de algo, ¿no? En nuestras intervenciones. Eh, Siempre es también en estas preguntas o en esta conversación de poder ser amable para con el otro, ¿no? Eh, y hacerlas, por supuesto, desde un ser que está en adulto. Bueno, nosotros llamamos así como decir en el presente. La persona a veces responde mejor a una actitud personal presente que a que nosotros le pongamos, bueno, ya vas a estar mejor, estate tranquilo, no sé qué, porque lo que quiere la persona es estar en el presente hoy y sentirse bien. Entonces, nuestro lenguaje tiene que ser generativo a nuevas posibilidades. Que traten de cuidar un poco, que vienen muchas. Bien, bueno, entonces siempre hablar, intervenir con nuestro consultante de una manera que la persona pueda expresarse, pueda involucrarse, pueda responder desde lo más sentido, lo más interno que tenga, ¿no? Muchas veces en la terapia uno lo que hace es preguntar cosas que pasaron en su vida o cómo fue esta situación, cómo fue esta otra. Entonces, al manifestar esas cosas, bueno, como nosotros hacemos por ahí, trabajamos con árbol transgeneracional o usamos experiencias de la infancia, recuerdos de la familia, bueno, muchos de ustedes porque trabajan desde la bio, es bueno que también que esas preguntas no sean, por ejemplo, solo sobre los dramas que vivió las personas, o sea, los dramas que vivió tu abuelo, los dramas que viviste en la infancia, sino llevarlo a qué pasó, por ejemplo, cómo era el matrimonio de tus abuelos, o te acordás de tu abuelo si lo conociste, o qué te contaron de tu abuelo, más que preguntar sobre el drama, para que la persona empiece a sacar como las telas de cebolla, ¿no? Y estas son las preguntas y el lenguaje que va a generar que se abra a lo más interno, que nosotros decimos que pueda empezar a tomar conciencia de algunas cosas, ¿no? Eh, También entendemos esto, ¿no? Como estábamos hablando antes, que también la parte del lenguaje tiene que darnos amplitud, a que podamos concertar empatía con el otro. Y ahora, para nuestra quinta distinción, vamos a estar involucrando al lenguaje, la emoción y la corporalidad. Todos nosotros estamos integrados en cuerpo, emoción y lenguaje. Y nosotros tenemos que aprender a mirar y a observar nuestras emociones como ser terapeuta. ¿Cuál es nuestra emocionalidad? Cuando aparece mi consultante, quizá alguien que no conozco, ¿cómo me siento? Cuando yo tengo un consultante que ya vino otras veces, ¿cómo me siento? ¿Estoy abierto? Mi emoción es, uy, este pesado que viene de vuelta, que no cambia más. O, ay, no sé qué me traerá la persona que viene hoy porque no la conozco. ¿Cuáles son mis emocionalidades? Estar también yo conociendo esa emoción, que si viene una emoción de quizá miedo, ¿no? Porque no lo conozco, bueno,
saber cómo voy a gestionar eso. Como yo siempre digo, la emoción de esa preocupación que nos da de lo desconocido es el miedo, porque yo lo que tengo, al desconocido le tengo miedo. Entonces aparece la emoción esta que, ¿quién será? ¿Cómo será? O sea, nos preguntamos 20 cosas. Miren, yo me pregunto y analizo todo. Tengo que hacer una consulta particular, presencial. ¿A quién le hago la consulta particular presencial? ¿Alguien que viene recomendado? La puedo hacer en mi escritorio acá, ¿no? Donde tengo mi oficina, que es parte de mi casa. Entonces yo puedo traerlo acá. Si viene una persona que me llama porque vio en Instagram o no sé qué, quiero hacer una consulta particular, tal presencial. Bueno, yo tengo un lugar donde alquilo la oficina, alquilo un lugar, un espacio de un coworking, estas cosas que hay, y lo atiendo ahí. ¿Por qué? Porque me da tranquilidad. Entonces yo estoy tranquila. Yo no puedo traer a alguien a mi casa que no conozco, ¿no? Y bueno, eso porque genero, yo sé mi emocionalidad, sé lo que me da miedo y gestiono ese miedo con cosas prácticas que puedo hacer y también a mí estoy tranquila. Ahora, puedo decir, bueno, yo tengo este lugar para atender gente. Y viene alguien que no conozco, ay, y ahora no sé si va a venir, quién es, quién no es, que si es bueno, que si es mal, y me quedo ahí. No resuelvo nada. Entonces, ¿quién soy? ¿Cómo resuelvo mis situaciones? Eso es una cosa muy práctica, muy logística, si se puede decir. Pero después está el otro. Quizá me dijo que viene porque tiene, vamos a poner, una esclerosis múltiple. Yo nunca atendí a nadie con esta patología. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo será? Me pongo a revisar las cosas que tenía de antes y me voy con toda esa intranquilidad. Tengo que gestionar esa emoción de intranquilidad, que también es miedo a eso que no conozco, porque quizás es la primera vez que voy a atender a alguien con esa patología. Entonces, me relajo, pienso, siento, ya lo aprendí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que indagar en su historia, preguntar, anotar, sacar conclusiones. Si yo ya lo vi, ya lo aprendí, tengo los temas de poner la respiración, movimientos, es otro tema. Pero todo eso se gestiona sabiendo cómo gestiono mis emociones. Cuando viene el consultante, voy a chequear mi corporalidad. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un ratito? ¿Cómo estoy? Estoy, mira, yo te quiero y así, y no sé qué, y así, miren, esta posición así, yo me pongo más atrás, pero el coso este se me hace así. Bueno, no, tengo que estar relajada. A veces haciendo el acting, pero cuando yo me pongo para atrás, levanto el mentón un poquito y respiro, mi corporalidad cambia mi emoción. Eso lo aprendieron algunas de las chicas que estuvieron conmigo. Entonces, hay que aprender que el cuerpo también lo manejo y eso me maneja la emoción y me ayuda, me acompaña con la emoción de tranquilidad, de estar relajada. ¿Bien? Bueno, entonces eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? De emoción, corporalidad, lenguaje, escucha activa. Todas estas cosas me hacen a mi ser terapeuta. Y entender que yo como terapeuta soy un instrumento. Y este instrumento, esta herramienta, no es solo la técnica, no es solo lo que yo aprendí, no es solo la terapia que voy a dar, es lo que llevo dentro, es como yo me voy construyendo. Y si me doy cuenta que, a ver, en todos estos procesos, porque yo acá veo muchas caritas, ¿no? En este proceso que estuve estudiando, mirando, también me fui construyendo. Entonces terminé, me certifiqué, empiezo a tener mis consultantes, me sigo construyendo, me sigo edificando.
a, a esto de ser terapeuta. Y entonces les voy a invitar a que ustedes anoten una frase que puedan completar en sus casas. Hoy descubro que como terapeuta, y hagan puntos suspensivos. Y acá les dejo otra cosa. El mejor terapeuta no es quien más sabe, es quien ha desarrollado una presencia capaz de generar un espacio donde el otro pueda encontrarse consigo mismo. Siempre la transformación comienza cuando el terapeuta deja intentar que la persona cambie, que el consultante cambie y empieza a habitar ese vínculo con una inspiración de cambio aún en los dos. Nuestro profesor de coaching nos hablaba o de PNL, no me acuerdo, era danzar con el consultante, hacer que haya un ritmo, una ida y vuelta donde podamos encontrarnos los dos en ese espacio. Yo como terapeuta y la persona tratando de encontrar eso que viene a buscar para sí mismo. No que viene a buscar porque el terapeuta se lo dé, sino que no es que yo vengo a buscar la comida, sino que vengo a buscar la forma en que puedo conseguir mi propia comida. ¿Bien? Y eso es un poco a donde llegamos. Y después yo, no sé si alguien quiere contar algo o expresar algún pensamiento, yo les voy a dejar algo que me llegó hoy en un mensaje que habla de el libro rojo de Carl Gustav Jung. Y me encantó porque a veces nosotros pensamos que todo este camino que hacemos tiene un final. O sea, yo me voy a preparar como biodecodificador y cuando me recibí ya está, hice mi propia transformación. Yo voy a hacer no sé qué y ya llegué a transformarme, o llegué a sanar, o llegué no sé a qué parte, ¿no? Pero siempre como que necesito tener ahí, la llegada. Bueno, entonces acá Jan nos habla de que cómo nos habla él, ¿no? De que nunca llegamos. Es así, nunca llegamos. Esperen que voy a buscar lo que me mandaron hoy, porque a mí me llegó, yo dije, la sincronicidad de la que habla Carl Gustav Jung es indudable. Esta mañana me llegó esto y yo dije, es para terminar la clase. Entonces, aguárdenme que voy a buscar el chat que me lo mandaron y les voy a compartir esto que está genial. Bueno, acá es este. El mayor engaño del ego es hacerte creer que ya has llegado. Todos queremos llegar a algo. Bueno, acá nos dice eso. Y entonces nos dice, a medida que avanzaba en la escritura del libro rojo, Carl Gustav Jung fue comprendiendo que el camino hacia el alma no tenía un destino definitivo. No existía un momento en el que pudiera decir, he terminado. Ya no tengo nada más que descubrir sobre mí. Bueno, ¿dónde iba? Cuanto más descendía a las profundidades de la psique, más evidente se hacía una verdad que marcaría toda su obra posterior. El ser humano nunca deja de convertirse en sí mismo. Esta idea choca frontalmente con la necesidad del ego de alcanzar una meta final. Nos gusta pensar que llegará un día en el que estaremos completamente sanados, que habremos resuelto todos nuestros conflictos y que a partir de ese momento viviremos libre de contradicciones. El ego necesita esa sensación de llegada,
porque le proporciona seguridad. Pero el alma no entiende el crecimiento como una línea recta con un final feliz. Lo entiende como un proceso continuo de transformación. En el libro rojo, Jung atraviesa momentos de enorme lucidez, pero nunca se instala en ellos. Cada descubrimiento abre una nueva puerta. Cada símbolo comprendido revela otro aún más profundo. La psique no deja de desplegarse porque la vida tampoco deja de hacerlo. Quien cree haber llegado, deja de escuchar. Y cuando deja de escuchar, comienza lentamente a repetir lo que ya sabe. Quizá por eso Yang desconfiaba tanto de las certezas absolutas. Sabía que el mayor obstáculo para el desarrollo psicológico no era la ignorancia, sino la convicción de haber alcanzado toda la verdad. Cuando una persona cree conocerse completamente, deja de prestar atención a los sueños, a las intuiciones, a los cambios silenciosos que continúan produciéndose en su interior. Sin darse cuenta, convierte su crecimiento en una nueva identidad. Y esa identidad termina siendo otra prisión. La individuación no consiste en alcanzar un estado perfecto de equilibrio, consiste en mantener una relación viva con el alma. Es una conversación que nunca termina porque la vida siempre encuentra nuevas formas de transformarnos. Cada etapa exige una comprensión distinta de nosotros mismos. Lo que fue verdadero a los 30 años puede resultar insuficiente a los 50. Lo que ayer nos dio estabilidad, mañana puede impedir nuestro crecimiento. Quizá la mayor señal de madurez no sea sentir que ya has encontrado todas las respuestas. Quizás sea conservar la humildad suficiente para seguir haciéndote preguntas, incluso cuando crees que ya conoces el camino, porque el alma nunca deja de caminar, y quien deja de caminar con ella, aunque no lo note, comienza poco a poco a alejarse de sí mismo. Esto se los voy a pasar en el chat después ahí en la comunidad. Así que este es el regalito para todas que puedan haber aprendido algo lindo, algo nuevo, algo que todavía no habían mirado y que nos edifiquemos juntas, que nos nutramos de las experiencias unas de otras, como les digo siempre. Y bueno, tengo un montón de cosas nuevas que van a empezar a aparecer. Por eso es que armé la comunidad. Así que bueno, voy a ir informando ahí. Para las chicas que hicieron el entrenamiento para terapeutas o de la teoría a la práctica 1, Sí, empieza la teoría a la práctica 2 el 17 de agosto. El lunes 17 de agosto. Esto es una cosa que les cuento. horario, 20 Milka, horas. Siempre a las 20 horas es la hora que están todos ya de vuelta en su... bárbaro. Bien, bueno, escuchen, igual yo le voy a pasar la información. Esta es la primera información. Si no hicieron ninguna entrenamiento de terapeutas, pero les gusta, les interesa, aunque esta es, yo le llamé volumen 2, pueden empezar con esta y después hacen la número 1 si tienen ganas. Y vamos a hablar también de marketing. Y traigo a una persona especialista en marketing para el último módulo son 4 meses nada más este entrenamiento. Y después Genial. nos vamos comunicando, pero yo toda esa información se la paso en la plataforma, en la comunidad. También va a haber estoy tratando de formar una comunidad de suscriptores para que todos aquellos que se suscriban con un monto mínimo mensual, podamos tener todo este tipo de charlas y los cursos que quieran unirse con un valor más chiquito, vamos a decir así, con un Qué bueno, descuento. Así que bueno, qué todo esto bueno. está, vamos a decir, todo en progreso. Lo único que sí tiene fecha es la formación de la teoría a la práctica, volumen 2, Dos. que es la que empezamos el año pasado, y algunos que hicieron entrenamiento para terapeutas 1 también pueden sumarse a esta, que es el volumen 2, vamos a decir. Buenísimo. Pero todos pueden entrar, no es correlativo, o sea que tienen que hacer una primero y la otra después. ¿Bien? Así que Genial. Nos besito para comunicamos todos.
El lunes, perdón, el lunes 17 es feriado igual. Sí, pues sí, por ahí capaz que hay un cambio, pero esa es la fecha que habíamos Bueno, nos planificado. comunicamos Vamos, tenemos bien. Conmigo Lunes, directamente. Bien. Gracias, Bueno, Milka, un abrazo grande chau, y me chau. encantó esto que nos Chau, chau a leíste. todos. Chao a Me todas. encantó de Chao, verlas, todas las que hace ratazo que no veía. chao, chao. Besito para todas. Chau, 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 Chao, chau. Milka. Hermosas. Chau a todos.